Presentamos Entrevista. Siete de la mañana, 35 minutos. Saludamos al asambleísta Henry Kronfle, social cristiano. ¿Cómo le va, asambleísta? Buenos días. Muy buenos días, Javier. Un gusto estar con usted. Un abrazo a toda la audiencia. Bienvenido. ¿Qué significa este acuerdo, creo, social cristiano desde el punto de vista político? Es una alianza muy importante porque lo que trata de evitar es la dispersión en el voto para consolidar a través de una tendencia basada en valores y principios como son la democracia, la institucionalidad, la libertad, el progreso, la lucha por los valores de la familia. Trata de lograr unas metas que son, por supuesto, el empleo y la prosperidad, y en ese sentido hemos hecho una alianza para ir compartido el número 21-6 en el casillero de presidente y vicepresidente, y manteniendo las listas independientes de cada partido para actuar como un solo bloque, tratando de ganar el mayor número de asambleístas en las listas nacionales, provinciales, de circunscripciones internacionales y para el Parlamento andino. Ahí cada quien va a ir con sus listas. Cada uno, o cada partido, mejor dicho, irá por separado para el tema de los asambleístas. Correcto, y eso es sano para justamente proyectar una alianza a largo plazo, porque así como hay coincidencias, pues hay disidencias, hay cosas que no compartimos, pero que hay la voluntad política para, usted sabe, poder manejar esta situación con altura, con respeto sobre todo a la población que pide que no haya esta dispersión, porque la población siente que falta madurez en el lado político y ve con poca seriedad a esta dispersión de candidatos que no tienen ni estructura ni números, pero que sin embargo se postulan a la presidencia de la República. Lo que reflejaría que si van por separado para el tema asambleístas, lo que buscan o el objetivo es tener un gran bloque de asambleístas. Correcto, un gran bloque de asambleístas que además seguramente se integrarán asambleístas de otro partido que ya hemos recibido llamadas, no las puedo hacer públicas, para poder de alguna manera consolidar un pensamiento basado en estos principios en la Asamblea Nacional y poder rescatar tanto a esa institución como darle gobernabilidad al país. Ahora, rescatar esa institución, ahí cabe la pregunta, ¿cómo rescatarla cuando tienen un 2% de credibilidad? Y usted es asambleísta y los asambleístas como tal tienen, creo que 6 o 7% de credibilidad. ¿Cómo logramos ese rescate? Bueno, primero sabiendo votar, pues la gente tiene que saber votar, tiene que sentarse en sus casas. Pero también los partidos deben de saber poner candidatos, pues. Ambas cosas, exactamente, pero puestos los candidatos que ya son en la opinión pública ya están, la gente tiene que verlos, tiene que estudiarlos y tiene que decidir quiénes podemos, y me incluyo en esa lista, rescatar a la Asamblea Nacional, darle institucionalidad y darle lo que quiere el pueblo, una autodepuración en la Asamblea, evitar estos actos de corrupción, tener una comisión de fiscalización que realmente funcione, transparente, rinda cuentas en línea todos los días sobre los avances que hay y acciones puntuales en el bienestar de la gente, y no pues repartos ni votaciones por mayorías que están consagradas en intereses personales y no en los intereses del pueblo. ¿Cómo se hace esto? Bueno, en la primera vuelta se vota por el candidato a la presidencia y por los asambleístas. La tendencia que llegue a la segunda vuelta seguramente va a ser los que más asambleístas tengan en el Congreso Nacional, y de ahí tenemos que partir para tener, como le digo, una reestructuración de la Asamblea, una autodepuración si es necesario, si es que en esos nuevos candidatos se repiten candidatos que están involucrados en actos presuntos de corrupción que hoy en día los tenemos claros y los conocemos. Habría que hacer una autodepuración y tener una agenda legislativa en pro del pueblo ecuatoriano y no pues en pro de los intereses de los que están ahí. Sí, porque la depuración interna en la Asamblea no llega. No llega, es una vergüenza que la Asamblea Nacional pueda de alguna manera a través de juicios políticos destituir a otras funciones del Estado de sus cargos y no haya un acto de conciencia para hacer una autodepuración. Es vergonzoso, de ahí que el hiperpresidencialismo en la Asamblea Nacional es algo que también se tiene que modificar, porque el presidente de la Asamblea es el que controla la agenda legislativa en cuanto a cuándo convoca el Consejo de Administración de Legislativa o cuándo pone los puntos a tratarse sobre la mesa para que lo pueda hacer el Pleno de la Asamblea Nacional. Entonces, creo que en ese sentido un manejo fuerte, duro, realmente enfocado para el beneficio del pueblo y sobre todo de la gente más necesitada desde la presidencia de la Asamblea va a ser sumamente importante. Y tenemos mucho entusiasmo en este sentido porque no solamente conocemos la problemática, la entendemos, y eso es muy importante y nos fortalece a aquellos que no estamos involucrados en ningún tipo de acto que
que pueda poner una mancha en nuestro currículum, pero sobre todo en nuestra alma y sobre todo en una crisis tan importante, eso nos fortalece para pedirle el voto a la gente y poder así, a través de los que somos impolutos, intachables, tenemos conocimiento, experiencia y éxito, poder sacar a la Asamblea Nacional adelante. La pata que coge en la Asamblea, corríjame si me equivoco, a juicio mío, creo que es la Comisión de Fiscalización asambleísta. Es terrible, pero no es la única que cojea. Las comisiones de fiscalización, es terrible lo que ha pasado, pero mire, yo estaba en la Comisión del Régimen Económico y mire con lo que pasó con el presidente de la Comisión del Régimen Económico, Daniel Mendoza, que yo ya venía anunciándole al país que los informes que mandaba este señor al Pleno de la Asamblea Nacional estaban cambiados, que hacía caso omiso sobre las opiniones del resto de los miembros de la comisión y que esa comisión nunca hizo un debate profundo y no presentaba realmente lo que requería la ley, que eran informes al Pleno para tratar los temas económicos. Simplemente era un pasapapeles este señor. Y yo lo dije públicamente en muchas ocasiones, antes de que se sepa los casos presuntos de corrupción en los que está envuelto y que tiene, pues, por supuesto, el derecho al debido proceso. Claro, y la Comisión de Fiscalización es otra, y yo creo que ahí... Múltiples miembros con problemas ahí de presuntos actos delictivos. Imagínese, la gente que tiene que ser impoluta, intachable, que es el servidor del pueblo, aquí se equivocan. Mire, Javier, aquí hay un gran problema en el país. La gente cree que llega al poder para mandar, la gente llega al poder es para servir y para dejar su tiempo en pro de los demás, no para hacer una feria y un negocio estando en la política. Esto tiene que acabar, y si hay que, perdóneme, hacer mucho más fuertes las sanciones para todos aquellos que están en casos de corrupción, que se hagan en el Código Orgánico Integral Penal, pero que esto no puede seguir. Ya estamos, perdóneme el término que voy a usar, asqueados como población de ver que la gente que representa al pueblo es gente que está envuelta en actos de corrupción, que le interesan sus cosas, no las cosas del pueblo, que no llevan a un rumbo a este país, sino más bien en la peor crisis, en donde la gente no sabía si morirse de hambre o morirse de coronavirus, porque tenían que estar encerrados en su casa, no tenían empleo, y los que tenían no sabían si lo iban a perder, se veían robar por los políticos de turno. Eso es impresentable, discúlpeme. El país no puede continuar así. Asambleístas cuestionados fiscalizando, increíble. Es increíble, es una vergüenza. Por eso es que le digo, la Asamblea tiene un rol muy importante, hay que entenderlo, porque han escuchado cosas de que hay que acabar con la Asamblea Nacional. No, recuerden ustedes que cuando el gobierno quiso poner impuestos, perdónenme, en el peor momento, cuando olía a muerte el país, porque estábamos en el peor momento de la pandemia, había hambre, cadáveres en las calles, quiso poner impuestos, que los impuestos iban a llevar a un dilema, o más impuestos o sostenibilidad de los empleos, o menos reducción de empleos en ese caso, porque igual hubo reducción de empleos. Entonces la Asamblea Nacional ocupó su lugar de contrapeso dentro de los poderes del Estado y evitó esos impuestos. Y ahí se ve que es súper necesario tener ese poder para darle un equilibrio al pueblo ecuatoriano. Sin embargo, por otro lado, se ve envuelta algunos de sus miembros en casos de corrupción y no hay una autodepuración y parece que no pasa nada. Pero ese es el círculo de la corrupción. Comienza con el reparto de los puestos públicos, después con el reparto para obtener votos, después con la comisión de fiscalización que no hace nada, después con una pobre Contraloría que tiene que actuar ya cuando el muerto hay que hacerle la autopsia y no para evitar la muerte, una fiscalía que necesita más apoyo de la policía y que cuando mandan instrucción fiscal a los juzgados, se duermen en los juzgados los casos. Dígame usted, ¿quiénes están presos y quiénes han vomitado la plata? Nadie. Entonces, también hay que hacer un enfoque al sector judicial en qué es lo que está pasando en todo este círculo de corrupción. La justicia, la asamblea, todos están cuestionados en este país. Señor, pero cuando usted ocupa un cargo público, pues usted no puede poner al amigo, al compinche, al compadre, al socio, al pandillero. Usted tiene que poner a gente proba y probada, con un currículum verificable y público hacia la gente, que pueda denunciar en un periodo de tiempo, inclusive si esa persona ha estado involucrada en un acto de corrupción. Usted no puede poner al compinche, pues, para ir a robar la plata del pueblo, porque estos no son robos, son delitos de lesa humanidad, son crímenes de lesa humanidad, que deberían de ser imperdonables. Cuando alguien se roba el dinero en una medicina, en una mascarilla, le quita la oportunidad de otro de obtenerlo y le causa la muerte, es un crimen, pues hay que entenderlo así. Estos no son robos, son crímenes y de lesa humanidad, porque atentan contra la vida, y eso es lo que hay que combatir. Asambleísta, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Buen día. Gracias a ustedes y pido su voto públicamente. Muchísimas gracias. Gracias al ingeniero Henry Kronfler, asambleísta social cristiano. Vamos a hacer la pausa.